extraídos precisamente de elementos que utilizamos mucho más las personas que tenemos entre 30 y 20 años, ¿no? Entonces, es algo que se tiene que ir expandiendo, se está utilizando cada vez más. En el último curso de gamificación que hemos dictado, hemos tenido a personas de todas las edades, desde personas muy jovencitas que apenas estaban entrando a la universidad, hasta personas de 50 y casi 60 años que estaban aprendiendo lo que era la gamificación y estaban aprendiendo cómo utilizar los mecanismos de los juegos para motivar. Antes de empezar a explicarles qué es la gamificación, les voy a poner un vídeo que me encanta mostrar siempre que tengo la oportunidad, porque muestra perfectamente qué es la gamificación sin decir una sola palabra. ¿Qué es lo que tenemos en este vídeo? En primera instancia, lo que tenemos es un conjunto de personas que tienen un comportamiento mucho más sedentario, ¿no? Tienen las escaleras normales de toda la vida y al lado tienen unas escaleras mecánicas. Y la mayoría de la gente lo que hace es utilizar las escaleras mecánicas sin encontrar ninguna motivación para utilizar las otras escaleras, ¿no? Ni siquiera por una motivación que podamos tener de ser más saludables. Simplemente toman la escalera mecánica, que es lo más sencillo. Sin embargo, en cuanto introducen, hemos visto cómo aplican, ¿no?, unas plantillas que cuando las pisan en las escaleras van ejecutando diferentes notas y eso es similar a un piano. Ello introduce automáticamente el elemento de la diversión. Esta diversión hace que subir las escaleras sea mucho más divertido que subirlas sin el piano. Y la gente comienza a utilizar muchísimo más las escaleras. Ahí hemos visto el dato que dan es que más del 60% de las personas cambiaron el comportamiento, ¿no? Entonces, aquí tenemos ya los elementos básicos de qué es la gamificación. La gamificación, a través de la diversión, lo que hace es motivar para cambiar un comportamiento, para encauzar un comportamiento hacia donde nosotros queramos. Esta definición, que no es definitiva, es la que surge al ver este video, ¿no? Sin embargo, tenemos diferentes definiciones. Me voy a basar en algunos de los principales autores de la gamificación a nivel mundial. La primera definición es la que dan Werbach y Hunter en su libro. Este libro es uno de los que utilizamos de manera sólida a lo largo del curso, y es que la gamificación es el uso de elementos y de diseños propios de los juegos en contextos que no son lúdicos. Aquí lo primero que hace es centrarse en el hecho de que se basa en características de los propios juegos y cuando alude a contextos que no son lúdicos implica que se aplica en otros ámbitos fuera del propio juego.
Aquí volvemos a lo que comenté en primera instancia y lo podemos estar aplicando en el mundo empresarial, en el mundo educativo, en el mundo de la salud, en cualquier ámbito, ¿no? La gestión pública, etcétera. E inclusive lo podemos utilizar en nuestro propio hogar para motivarnos a nosotros mismos o a otras personas a desarrollar diferentes conductas de manera que estén motivados a hacerlas. Otra definición de Werbach y Hunter en ese mismo libro es que la gamificación es el proceso de manipulación de la diversión para servir a objetivos del mundo real. Esto implica que el proceso de manipulación de la diversión está aprovechando los mecanismos que tienen los juegos para lograr manipular la diversión, orientándola hacia donde nosotros queremos. Y cuando habla de objetivos del mundo real, está haciendo mención a cumplir o lograr objetivos fuera del juego, fuera de la propia gamificación. Cuando nosotros estamos gamificando, los objetivos que estamos buscando no son los objetivos del propio juego. Nosotros, como implementadores de la gamificación, estamos buscando unos objetivos específicos. Si somos docentes, estaremos buscando que nuestros estudiantes rindan más, atiendan más, entreguen más las tareas, no se vayan de la clase, no haya absentismo, etc. Si estamos en el mundo empresarial, estaremos buscando un mayor engagement de nuestros clientes, ¿no? Estaremos buscando, por ejemplo, que entren en la página web que nosotros tenemos y consuman. Estaremos buscando aumentar las ventas. Dentro del mundo empresarial, si lo estamos pensando en la gestión de personas, es decir, la gestión de trabajadores, podremos estar pensando, por otro lado, en cómo lograr motivar a nuestros trabajadores para que trabajen más, rindan más, ¿no? Y nuestra empresa se pueda beneficiar de ello. Otra de las definiciones de CAP es que la gamificación es la utilización de mecánicas basadas en juegos, estética y pensamiento lúdico para fidelizar a las personas, motivar acciones, promover el aprendizaje y resolver problemas. Aquí, como vemos, ya tenemos muchos más elementos que hablar simplemente de elementos y diseños propios de los juegos. Cuando aquí hablamos mecánicas basadas en juegos, estética y pensamientos lúdicos, ya estamos hablando de los principales componentes de la gamificación, que son las mecánicas, las dinámicas y la estética. Ahora las veremos un poquito más adelante. Todos estos mecánicas, estética y pensamiento lúdico es lo que se llama, por lo tanto, los elementos de los juegos. Y cuando estamos hablando de motivar acciones, promover el aprendizaje y resolver problemas, es que en realidad estos son los ganchos que vamos a utilizar para atraer a los jugadores. Sin embargo, la definición que más me gusta a mí es la de Ferran Teixes, y es la gamificación, es la aplicación de recursos de los juegos en contextos no lúdicos para modificar comportamientos de los individuos mediante acciones sobre su motivación. Aquí ya nos está incorporando parte de todas las definiciones anteriores, pero sobre todo lo que está incluyendo aquí es esta última parte, es influir en los individuos mediante acciones sobre su motivación, porque lo que nosotros queremos hacer cuando estamos gamificando es precisamente influir en la motivación de las personas que se van a convertir en nuestros jugadores. Nuestros jugadores van a estar buscando jugar, divertirse, pero nosotros cuando implementamos el diseño de gamificación lo que buscamos es orientar esa diversión de los jugadores que están participando para lograr los objetivos que nosotros estamos diseñando. Por otro lado, ¿qué no es la gamificación? La gamificación no es la llamada teoría de juegos. La teoría de juegos, aunque se llame teoría de juegos, no tiene nada que ver con los juegos a los que estamos acostumbrados normalmente, como puede ser el Monopolio, el fútbol, el pilla-pilla o cualquier videojuego complejo de hoy en día. La teoría de juegos es un conjunto de modelos matemáticos que se basan en las interacciones entre cooperación y conflicto. Por ejemplo, uno de los elementos, un ejemplo de la teoría de juegos es el dilema del prisionero. Tampoco la gamificación es hacer de cualquier cosa un juego. Nosotros lo que estamos buscando no es simplemente llegar a nuestra clase o llegar a nuestra empresa y ponernos a jugar. Lo que estamos buscando es utilizar los principales elementos de los juegos, de los sistemas de los juegos, para lograr influir y cambiar las conductas. Y tampoco es simplemente añadir puntos, medallas y clasificaciones. Es lo que nuestros vecinos del norte norteamericanos llaman pointsification, que vendría a traducirse como puntificación. Es decir, añadir puntos a cualquiera de las cosas que estemos haciendo. Estamos en clase, terminas antes la tarea, te doy un punto. Estamos en el examen, lo terminas antes, te doy un punto. Respondes bien, te doy un punto. Eso no es gamificar. Ciertamente estás logrando motivar de cierta manera a los participantes para lograr algo, pero los puntos son solo una de las mecánicas, es únicamente una de las mecánicas que tenemos en la gamificación. Además,
Puntificar simplemente es utilizar de manera muy simple las mecánicas sin tener en cuenta las dinámicas y las estáticas de la gamificación propiamente dichas. ¿Qué es un juego? La Real Academia de la Lengua Española, dentro de sus acepciones, nos dice que un juego es un ejercicio recreativo sometido a reglas y en el cual se gana o se pierde. Algunos de los ejemplos que nos brinda la Real Academia de la Lengua Española son los juegos de cartas o de naipes, el ajedrez, el billar o la pelota. Sin embargo, tenemos muchísimos más. Tenemos los videojuegos, tenemos los juegos de mesa. Aquí algunos de los que estamos viendo son el Jenga, pueden ser serpientes escaleras, etcétera, ¿no? Podemos tomar los elementos de los juegos de cualquier tipo de juego, no solamente, y aunque la gamificación ha surgido en el ámbito digital, no solamente se basa en las dinámicas, en las mecánicas y en las estéticas de los videojuegos. Si bien ciertamente son las que mejor han sabido aprovechar en los últimos años su uso para influir en las conductas de las personas. ¿Cuáles son las características principales de los juegos? En primer lugar, el objetivo. El objetivo es el resultado que los jugadores quieren conseguir por participar en el propio juego. Es lo que hace que centren su atención y dirige todas las acciones que están realizando dentro del juego a conseguir este objetivo. Conseguir o no el objetivo es lo que va a determinar el éxito o el fracaso que tengan los jugadores. Y también va a marcar mucho la experiencia lúdica que van a tener. Por otro lado, tenemos las normas. Las normas son las limitaciones que tienen los jugadores para lograr el objetivo del juego. El planteamiento de las normas tiene como fin desarrollar las capacidades creativas y de pensamiento estratégico de los propios jugadores. Y, en tercer lugar, tenemos la retroalimentación. La retroalimentación es lo que informa a los jugadores cómo de cerca o de lejos están del objetivo y cómo están logrando cumplir las normas que están marcadas en el propio juego, ¿no? La retroalimentación la podemos manifestar de muy diferentes formas. Podemos tener clasificaciones, podemos tener puntos, podemos tener niveles, podemos tener diferentes elementos que les van indicando a los jugadores cómo van avanzando. También, si nuestro objetivo es único, ganar o perder, los jugadores lo van a lograr al conseguirlo. Un ejemplo es el ajedrez. Hasta que no nos hemos comido al rey contrario o hemos logrado hacer un jaque mate, no hemos ganado la partida. Y la cuarta característica de los juegos es la participación voluntaria. Esto implica que en todo momento los jugadores aceptan jugar conociendo el objetivo, las normas y la retroalimentación que existe. La participación voluntaria también nos garantiza que la experiencia de juego es agradable y deseada por los jugadores. Es decir, si nosotros estamos obligando a jugar a la gente a nuestro sistema gamificado, no van a experimentar la diversión como nosotros estamos buscando que la experimenten. Precisamente estamos gamificando para lograr que la experiencia de lograr los objetivos que nosotros estemos marcando sea mucho más placentera de lo que sería sin gamificar. Si nuestra experiencia de gamificación hace las cosas más difíciles y las hace menos agradables, tenemos que revisar nuestra gamificación y enfocarla desde otra forma. Cuando estamos pensando en la gamificación, también tenemos que tener en cuenta cuáles son los conceptos de libertades en el juego. La libertad para fracasar no implica que la gente juegue para fallar, sino que la libertad para fracasar implica que cuando estamos jugando nosotros podemos explorar, podemos ir haciendo ensayos de prueba y error, podemos ir divirtiéndonos en el proceso y sobre todo vamos aprendiendo de los errores y mejorando a partir de ellos. La segunda libertad es la libertad de experimentación. Esto implica que somos capaces de experimentar a lo largo del juego nuevos usos, podemos aproximarnos de nuevas formas y nuevos enfoques al juego y no pasa nada si algo no sale bien porque podemos volver a repetirlo. La libertad para adoptar identidades es nuestra capacidad para asumir nuevas identidades, nuevos roles y significa que nosotros, por ejemplo, en mi caso, yo dejo de ser under y paso a ser el jugador. Y el jugador puede ser una persona, puedo ser un hombre, una mujer, puedo ser un animal, puedo ser un jugador de fútbol, puedo ser un explorador espacial o puedo ser simplemente un ejército que está jugando a atacar al contrario, como es en el caso del ajedrez. Otra de las libertades es la libertad de esfuerzo. Y esto implica que a lo largo del juego nosotros vamos ejerciendo diferentes esfuerzos. Puede haber cambios, ¿no? Podemos empezar un juego de una manera más relajada, luego podemos acelerarnos según lo que vaya sucediendo en el juego. Esto, por ejemplo, si pensamos en el fútbol, los jugadores de fútbol no están el 100% del partido a toda potencia.
van intercambiando. A veces van corriendo a sprint, a veces están más tranquilos. Si son un defensa, van esperando a ver qué es lo que está haciendo el delantero, si logra meter gol. Cuando llega el delantero contrario con la pelota, vuelven a acelerarse. Y esta libertad de esfuerzo hace también que los jugadores puedan adaptar su energía a la situación que están viviendo actualmente en el juego. Y por último, la última libertad es la libertad de interpretación. Y esta libertad implica que cada jugador va a experimentar el juego de una manera distinta, va a tener sensaciones distintas que las que van a tener el resto de compañeros. Y esto implica, nos hace volver al tema de la voluntariedad como un elemento importante. Como ya he dicho anteriormente, el elemento más importante de la gamificación prácticamente es la motivación. La motivación, según la teoría de la autodeterminación, que es una de las teorías psicológicas que nos explica la motivación, puede ser intrínseca o extrínseca. En el caso de la motivación intrínseca, se habla de la tendencia inherente a buscar las novedades, los desafíos, a extender y ejercitar las propias capacidades y a explorar y aprender. Cuando nosotros hablamos de motivación intrínseca, estamos hablando de la motivación que nos lleva a nosotros a realizar cierta acción por nuestra propia motivación. Es decir, nosotros estamos escogiendo realizar esta acción. ¿Qué puede ser una motivación intrínseca? Comernos un buen plato de comida, leer un buen libro o disfrutar de nuestro tiempo libre de la manera que nosotros queramos. En cambio, la motivación extrínseca es la tendencia a desarrollar actividades, a realizar actividades con el fin de obtener recompensas externas, como puede ser el dinero, las alabanzas, etc. Un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, el trabajo que nosotros realizamos. Ciertamente nuestro trabajo nos puede gustar mucho, pero aún así es muy posible que el trabajo que realicemos lo realicemos en primera instancia por dinero, por la recompensa económica que llega a final de mes a través de nuestro sueldo. ¿Cuál es el problema de la motivación extrínseca? Que cuando nosotros dependemos netamente de recompensas externas, muchas veces esas recompensas no aumentan directamente nuestra motivación y de hecho, en algunos casos, puede llegar a disminuir la motivación que nosotros tenemos. Esto ocurre, por ejemplo, en el caso de la elección de los estudios. Nosotros podemos escoger un estudio que estamos pensando que sea el adecuado para nosotros y conforme vamos avanzando a lo largo de los semestres, vamos descubriendo que no era lo que nosotros esperábamos, por lo cual nuestra motivación intrínseca va decayendo. Y empezamos a recaer únicamente en la motivación extrínseca de graduarnos y obtener el título. Es por ello que hay tantas veces que los estudiantes, cuando están avanzando a lo largo de sus carreras, va decayendo su interés y muchos acaban terminando la carrera diciendo, en realidad no era lo que yo esperaba, no era lo que yo quería. Lo que ocurre es que en realidad la motivación intrínseca con la que habían empezado ha ido decayendo y no había un sistema de recompensas que les lograse motivar de la manera adecuada para mantener su motivación. Cuando estamos hablando también de motivación, tenemos que centrarnos aquí en la teoría del flujo de mi amigo Csikszentmihalyi. La teoría del flujo tiene dos ejes. Por un lado, tenemos cuando desarrollamos una actividad, el reto que implica desarrollar esta actividad. Y por otro lado, tenemos la habilidad que nosotros podemos tener para desarrollarla. Cuando una actividad implica un reto bajo y nuestro nivel de habilidad también es bajo, conforme más tiempo vayamos desarrollando esta actividad, vamos a empezar a generar un estado de apatía. Vamos a empezar a tener la sensación de que no nos lleva a ningún lado esta actividad. Es por ello que cuando nosotros estamos planificando una actividad, tenemos que ir pasando de un reto sencillo a un reto que cada vez vaya siendo más complejo. Sin embargo, al mismo tiempo que este reto se va complejizando, también tenemos que lograr que los participantes, en nuestro caso los jugadores y jugadoras, vayan desarrollando su nivel de habilidades. ¿Qué ocurre si nosotros vamos aumentando el reto sin que nuestros jugadores vayan desarrollando sus habilidades? Que vamos a subir por aquí y nuestros jugadores o nuestros participantes van a empezar a tener ansiedad. Ansiedad porque van a ser completamente incapaces de hacer frente al reto y no van a tener ninguna motivación para seguir avanzando. ¿Qué ocurre, en cambio, si nuestros jugadores van desarrollando habilidades y nosotros no vamos haciendo que nuestra gamificación sea cada vez más complicada? Que se van a aburrir. Entonces, nosotros lo que tenemos que lograr con nuestro diseño gamificado es mantener a los jugadores en este estado de flujo, que vaya aumentando el reto en consonancia con las habilidades que van desarrollando. Cuando se encuentran en el estado de flujo,
Van a estar en un estado mental en el cual van a estar completamente inmersos en la actividad que están desarrollando, van a lograr centrar su atención y se van a implicar de manera completa disfrutando de la práctica, en este caso disfrutando de la gamificación. Van a estar, por lo tanto, completamente absortos en la tarea. El estado se basa en la vinculación de las emociones con el desempeño de las actividades o el aprendizaje que están desarrollando. Y es cuando logramos alinear las emociones con la consecución de los objetivos que les estamos planteando. ¿Cuáles son los componentes que posibilitan el flujo en un diseño de gamificación o en cualquier actividad que se esté realizando? En primer lugar, que se trate de una tarea que sea realizable, es decir, que haya opciones de que se pueda realizar. En segundo caso, que los participantes se encuentren concentrados, que nosotros hayamos manifestado de forma clara cuáles son los objetivos, que haya una clara retroalimentación, que se puedan involucrar sin esfuerzo, que tengan un control sobre las acciones que están desarrollando en todo momento. Conforme se van introduciendo en el estado de flujo, va a ir desapareciendo progresivamente la conciencia de uno mismo, es decir, vamos a dejar de pensar como Ander, como Vanessa, como Reina, van a empezar a pensar, en cambio, en el jugador o lo que están interpretando en ese momento. Y ello también les va a llevar a perder el sentido del tiempo. Vamos a describir brevemente cómo diseñar un sistema de gamificación, cuáles son los elementos del diseño de una gamificación. Sin embargo, para aprender a implementar una gamificación hay que invertir mucho más tiempo del que disponemos, lamentablemente, en este webinar. Los tres elementos principales, las tres categorías principales de los juegos son las mecánicas y los componentes, las dinámicas y la estética. Y hay que tener en cuenta además que son transversales, es decir, no podemos tener un diseño de gamificación solo con mecánicas y componentes si no tenemos en cuenta las dinámicas y la estética, y tampoco puede ser en viceversa. Ni podemos utilizar solo dinámicas sin tener en cuenta la estética o las mecánicas, ni la estética sin tener en cuenta el resto. ¿Por qué? Porque estaremos haciendo diferentes cosas. Si solamente utilizamos mecánicas, estaremos cayendo en el riesgo de pontificar, del pointsification que habíamos hablado antes. Si solo mantenemos los elementos de la estética, estaremos posiblemente realizando una interpretación mucho más cercana al teatro que a una gamificación. En el caso de las mecánicas, vamos a ver algunos de los elementos básicos de las mismas. Hay muchos más, pero estos son los más importantes. En primer caso, tenemos los puntos. Los puntos son valores numéricos que se otorgan a los jugadores al llevar a cabo diferentes acciones. Se usan para dirigir las acciones de los jugadores a elementos concretos. El segundo punto son las medallas. Las medallas son representaciones gráficas de los logros que han ido obteniendo los jugadores y además suelen ser coleccionables. Un ejemplo de medallas en el mundo real son las que se obtienen en los Boy Scouts por ir realizando retos, o las que obtienen los militares al realizar determinadas tareas. Sin embargo, los juegos, en un diseño de gamificación, podemos dar medallas por diferentes conceptos. Por ejemplo, como docente, puedo dar medallas a mis participantes según vayan obteniendo diferentes logros. Quien completa primero la tarea, le voy a dar una medalla. Quien logra responder todas las preguntas de un examen de manera correcta, aparte de su 20, le voy a dar también una medalla. Y podemos ir dando medallas para ir fortaleciendo el accionar en determinadas conductas que nosotros queremos premiar. El mejor uso en gamificación es que no sean la recompensa final, sino que sean indicadores del progreso que están teniendo los jugadores en cada uno de los momentos. También tenemos las clasificaciones. Una clasificación lo que va a hacer es ordenar de manera visual a los jugadores en el sistema gamificado dependiendo de las metas que han logrado cumplir. Ellos les permite de esta manera ver el nivel de desempeño y conocer el nivel de éxito que están teniendo en la gamificación. Tenemos otras mecánicas. Podemos tener, por ejemplo, avatares, que son representaciones personales de los jugadores. Un avatar, además, es la representación visual del jugador en el sistema gamificado y lo que les permite es representarse a sí mismos, sobre todo si les permitimos personalizarlos. Es decir, ya no son simplemente un muñequito en el sistema gamificado, sino que les vamos a permitir que adquieran, por ejemplo, diferentes vestimentas, diferentes colores de piel, diferentes colores de cabello, diferentes elementos, ¿no? Que utilicen lentes de sol, que tengan unas zapatillas distintas. Si estamos gamificando, por ejemplo, en un mundo de fantasía, que tengan distintas categorías, ¿no? Que tengamos a una hechicera, que tengamos a una guerrera, que tengamos a un sanador, que tengamos a un bardo, etc.
También otras de las mecánicas son los niveles, y los niveles son los indicadores de progreso. Los niveles se manifiestan de dos maneras. Si nosotros estamos pensando en el famoso Super Mario Bros., prácticamente todos habremos visto en algún momento el primer nivel. En el primer nivel, Super Mario empieza corriendo y lo primero que tiene que hacer es golpear una de las cajitas. Cuando golpea la cajita, lo que vemos es cómo cae la seta y nos hace más grande. Nos encontramos después de eso con un champiñón que nos puede hacer más pequeño o podemos pisarlo. Y a lo largo del primer nivel nosotros vamos aprendiendo cuáles son las dinámicas básicas del juego, como los saltos, el agacharse y cómo obtener las monedas y obtener las setas y cómo matar a los enemigos. El segundo nivel, en cambio, ya es más difícil. Hemos ido progresando y el nivel de reto se va haciendo cada vez mayor a la vez que hemos ido desarrollando nuestras habilidades. Sin embargo, los niveles en otros tipos de juegos implica que nosotros como personaje, nuestro personaje va adquiriendo distintos niveles. En el nivel 1 tendremos habilidades básicas y conforme vamos avanzando a lo largo del juego, nuestro personaje pasará de ser, por ejemplo, muy característico de los juegos de rol, dejará de ser un mago de nivel 1 que lo único que puede hacer es prender una luz, a pasar a ser un mago de nivel 60 que podremos lanzar bolas de fuego que acabarán con nuestros enemigos en un santiamén. Otros de las mecánicas disponibles, por ejemplo, son los bienes virtuales. Aquí podemos pensar en objetos, en bienes intangibles e inclusive en dinero virtual. Hoy en día ha proliferado en los juegos digitales el que nosotros tengamos que pagar dinero real para personalizar nuestros avatares, para obtener bienes virtuales o inclusive dinero virtual. Por favor, volviendo a esto, no les hagan a sus jugadores gastar su dinero real en nuestro diseño de gamificación, porque estaremos disminuyendo la motivación intrínseca, que es lo que estamos buscando aumentar. El segundo elemento son las dinámicas. Las dinámicas son aquellos patrones, aquellas pautas y aquellos sistemas que se encuentran en los juegos, pero no son necesariamente partes del mismo juego. Las dinámicas se adaptan las mecánicas a los diferentes jugadores. Las mecánicas se usan para motivar a los jugadores. Las dinámicas determinan cuándo concedemos los puntos o cuándo desbloqueamos las medallas. Les voy a pedir un segundito, por favor. Ya, muchas gracias, perdonen. Ya, las mecánicas las usamos para motivar a los jugadores y las dinámicas las utilizamos para determinar cuándo concedemos los puntos o cuándo vamos desbloqueando las medallas, van avanzando las clasificaciones, etc. Las dinámicas se basan en los deseos inherentes de las personas, el deseo de reconocimiento, el deseo de lograr objetivos, la capacidad de expresión y de autoidentificación de cada uno de nosotros, etc. Y tenemos numerosas mecánicas que se pueden aplicar en nuestro diseño de gamificación. Tenemos las recompensas. Uy, perdón, se fue. Ya, tenemos las recompensas. Las recompensas es algo de valor que nosotros otorgamos a los jugadores tras lograr un objetivo que hayamos determinado. El estatus es el sentimiento de reconocimiento. Esto, por ejemplo, se vincula claramente con los niveles de los jugadores que hemos hablado antes. No es lo mismo que nosotros tengamos a nuestro personaje en el nivel 1 que lo tengamos en el nivel 60. Y si además en el sistema gamificado tenemos nuestro personaje con más nivel que el resto de jugadores, tendremos mayor estatus y por lo tanto nos sentiremos con mayor reconocimiento. La siguiente dinámica son los logros. Y un logro es algo que se obtiene al conseguir un objetivo de mucha dificultad. Es decir, nosotros podemos otorgar recompensas por lograr objetivos pequeños, pero cuando se logra un objetivo de mucha dificultad, lo que se está obteniendo es un logro concreto que sirve también para diferenciar a unos de otros. Los logros, además, en los juegos suelen otorgarse una única vez. Obtener un logro determinado solo se puede obtener una vez, mientras que una recompensa se puede obtener de manera reiterada varias veces. Otra dinámica es la dinámica de autoexpresión. Es la capacidad y la intención de manifestarnos, de mostrarnos de manera original frente al resto de los jugadores que están en el sistema. La siguiente dinámica es la competición. La competición es cuando comparamos nuestros logros con los demás. Yo tengo, por ejemplo, algunas compañeras educadoras que no les gusta el concepto de competición y solo buscan el concepto de compañerismo, ¿no? De ayudarse los unos a los otros. ¿Qué ocurre? Que hay diferentes tipos de jugadores, hay diferentes tipos de personas y consecuentemente hay diferentes tipos de jugadores.
Y hay jugadores que disfrutarán mucho de trabajar y jugar de manera altruista, de colaborar con el resto de los jugadores, y hay jugadores que lo único que quieren es ganar. Entonces, ¿es legítimo que nosotros hagamos que unos jugadores disfruten y otros jugadores no? No, no lo es. Tenemos que adaptar nuestro diseño de gamificación para que cada uno de los participantes pueda disfrutar de la actividad de la manera que más quiera. Y nosotros tendremos que devanarnos la cabecita para ver cómo podemos lograrlo. Esto está en contraposición, pero no es opuesto, es decir, no es que tengamos que elegir entre competición o altruismo, y el altruismo es cuando nosotros estamos realizando acciones o estamos entregando bienes o estamos entregando servicios a los demás sin esperar una contraprestación a cambio, ¿no? Por ejemplo, en un juego podemos decidir darles uno de nuestros bienes o uno de los elementos que nosotros hemos ganado a los jugadores por el mero hecho de querer apoyarles, ¿no? Quizás les estamos apoyando para que logren ellos cumplir un objetivo para una recompensa sin que nosotros esperemos obtener esa misma recompensa a cambio. Otra de las dinámicas, que además es uno de los componentes principales de los juegos, es el feedback o retroalimentación. Y esto es muy importante porque los jugadores y jugadoras deben saber en todo momento cuál es el performance, cuál es el rendimiento y cómo están realizando las actividades que están realizando, ¿no? Tienen que saber cuál es el nivel de cumplimiento y de progreso en el juego. Y el último, y que nunca nos debemos olvidar, es diversión. Diversión en el sentido de fun en inglés. Y fun, lo que pasa es que en inglés, cuando nosotros hablamos de jugar, en inglés tiene dos acepciones. Tiene play, que es cuando nosotros vamos a jugar a algo, vamos, let's go playing. En cambio, cuando nosotros estamos divirtiéndonos, we are having fun, nos estamos divirtiendo, estamos teniendo diversión. Cuando hablamos de diversión, siempre es este concepto de fun. ¿Y por qué jugamos? Jugamos porque es divertido. We play because it's fun. El tercer elemento principal de la gamificación es la estética. Y la estética son diferentes elementos, son diferentes formas de sentir el juego. El primero es la sensación. Y es comprender el juego como un placer empírico. Es la sensación que nos brinda. Podemos jugar, si nosotros no pensamos solamente en un juego digital, sino que pensamos en un juego aplicado en nuestra aula o en nuestro lugar de trabajo, vamos a sentir el juego. Lo vamos a ver, lo vamos a escuchar, lo vamos a oler, lo vamos a poder tocar e inclusive, dependiendo de la imaginación que tenga el implementador del juego, podríamos hasta saborearlo. El segundo componente de la estética es la fantasía. Es cuando nosotros entendemos el juego como fantasía o como recreación. Dejamos de ser nosotros mismos que estamos en nuestra clase, estamos en nuestra empresa, estamos en nuestro hogar y pasamos a ser lo que nosotros queramos ser, lo que quiera ser el implementador. Podemos tener un diseño de gamificación que esté basado en un mundo de ciencia ficción, que esté basado en un deporte concreto, que esté basado, por ejemplo, en la época de la mafia en los Estados Unidos, etc. La fantasía nos va a llevar a vivir la gamificación como si estuviéramos interpretando, como si estuviéramos recreando un papel en un mundo distinto. El siguiente componente de la estética es la narrativa, y es que cuando nosotros estamos gamificando también tenemos que construir un relato en torno a todo este diseño de gamificación y tenemos que considerar el juego como un relato. Tenemos que considerar también el juego, la estética, como un reto y tenemos que construir que el juego también sea una carrera de obstáculos. ¿Por qué? Porque si todo nuestro juego es lineal, al final se van a aburrir. Nosotros tenemos que ir considerando que el juego sea una carrera de obstáculos e inclusive, si fallas, puede que tengas que retroceder un poco para volver al punto en el que estabas. Si pensamos una vez más en los videojuegos, cuando nosotros perdemos una vida, volvemos a empezar el nivel en el que estábamos. Si nosotros pensamos en el serpientes y escaleras, si nosotros caemos en una de las serpientes, nos vamos a caer y vamos a tener que retroceder. Y si estamos jugando en el Monopolio, no solamente vamos a perder plata, sino que podemos acabar en prisión, como algunos de los políticos que tenemos aquí en el Perú. También los tenemos en España en prisión, no se preocupen. Otro de los elementos de la estética es la camaradería y es la capacidad de experimentar el juego como un marco social y en un marco social. Es decir, si yo estoy jugando, estoy inmerso en un diseño de gamificación, yo puedo colaborar con mis compañeros y puedo hacerlo en un marco social de camaradería que me permita progresar de manera conjunta.
Otro elemento de la estética es la capacidad de descubrimiento, y es que nuestro juego sea un mapa opaco que esté por descubrir. Nuestros jugadores, cuando lleguen, tengan que ir descubriendo cómo es el mapa y vayan avanzando poco a poco. No significa que sea literalmente un mapa físico, que también lo puede ser. Significa que sea un mundo que tengan que ir descubriendo poco a poco. Y también tenemos la capacidad de expresión. Y esta capacidad de expresión habla de nosotros mismos como individuos. Es la capacidad de estar jugando y a través de esta expresión que hacemos de una nueva identidad nos vamos también autodescubriendo. Vamos a ir descubriendo elementos de nosotros mismos a través de esta expresión de diferentes roles. También tenemos el elemento de sumisión. El elemento de sumisión significa que nos estamos sometiendo al juego como pasatiempo. Es decir, lo estamos haciendo voluntariamente, pero estamos completamente sometidos a las lógicas, a las normas y a los objetivos del propio juego. Y esto es lo que hace también que vayamos a perder la noción del tiempo conforme vamos participando. Dentro de la gamificación es importante comprender dos tipos de bucles de actividad. Por un lado tenemos los bucles de implicación o engagement loop, que son bucles a corto plazo, son bucles de retroalimentación. Y por otro lado tenemos los bucles de progresión, los progression loops, y la progresión nos implica que vamos a ir ofreciendo diferentes fases o escenarios a los participantes. El bucle de implicación es un bucle circular, es un bucle donde nosotros vamos a ejercer una motivación para que ejerzan cierta acción. Al ejercer cierta acción van a obtener una retroalimentación que puede ser una retroalimentación más o menos compleja. Podemos tener una retroalimentación simple, has ganado o has perdido. O podemos tener una retroalimentación más compleja. Cuando en el Super Mario tú llegas y le das a una caja, puede que salga algo de esa caja. Lo que puede salir puede ser una moneda o una seta. Entonces, todo esto son distintas retroalimentaciones a la misma acción. ¿Qué pasa cuando entonces esta retroalimentación va a motivarme a mí a que la próxima vez que vea una caja en el Super Mario yo vaya a volver a darle un cabezazo para ver qué sale de ahí? Además, esta motivación va a hacer que yo ejecute la acción más o menos veces. La aplicación de los bucles de implicación en los sistemas gamificados nos permiten cambiar las acciones si el resultado no es el esperado también. Ello nos lleva a mejorar la partida o mejorar el juego. ¿Qué ocurre cuando en el Super Mario a mí me come el champiñón? Que me hago pequeñito y eventualmente acabo muriendo. Entonces, cuando la acción que hago es ser comido por el champiñón, el feedback que me da es me hago pequeño o muero. Ello me va a llevar a motivarme y voy a decir, voy a tener cuidado con el champiñón. La próxima vez que me lo encuentre ya no voy a dejar que me coma, voy a cambiar mi acción, con lo cual estoy mejorando mi partida o mejorando mi juego. Esto permite que yo haya cambiado la acción que estaba desarrollando para hacerla mejor. Esto es lo mismo que cuando estamos jugando, por ejemplo, estamos jugando al ajedrez. Si yo lo que veo es que cuando pierdo la reina, mi partida se complica mucho, la siguiente partida voy a buscar proteger la reina y preferiré que se coman un peón a que me coman la reina. Preferiré que se coman un peón a que me coman el alfil, el caballo, la torre y, por supuesto, a que me hagan un jaque mate. Esta retroalimentación que yo obtengo cuando voy ejerciendo diferentes acciones no tiene por qué manifestarse instantáneamente, sino que yo voy a ver qué es lo que está ocurriendo con toda mi partida, con todo mi juego, y a partir de ahí voy a tomar una nueva motivación para ejecutarla la próxima vez. Por otro lado, tenemos los bucles de progresión. Los bucles de progresión son unos bucles más lineales, pero muchísimo más complejos. Tenemos 4 niveles. Tenemos el nivel de discovery o descubrimiento. Este nivel de descubrimiento la primera fase es cuando nosotros en cualquier ramificación o en cualquier juego llegamos a aterrizar. Y es donde empezamos a interesarnos por el sistema. Es decir, es lo primero que vamos a ver, es lo primero que vamos a experimentar cuando llegamos. Conforme vamos avanzando en este primer nivel de descubrimiento, es que vamos a ir incorporando a nuestro propio conocimiento cómo funcionan las mecánicas, las dinámicas y la propia estética del diseño gamificado o del propio juego. Empezamos a hacer lo que se llama onboarding, vamos llegando a bordo, vamos familiarizándonos con todos los conceptos del juego, las reglas y las mecánicas. Conforme vamos desarrollando mayor destreza, mayor habilidad con estas mecánicas, con estas dinámicas y con la propia estética, es que vamos apuntalando conocimientos y llegamos a la fase de scaffolding. La fase de scaffolding es cuando ya conocemos todos los recursos, los elementos del juego y podemos empezar a enfrentarnos a retos cada vez de mayor nivel con mayor éxito.
Esto también implica que nosotros, como implementadores del diseño de gamificación, tenemos que haber estado complejizando el juego para que vayan consiguiendo utilizar sus nuevas habilidades para hacer frente a estos nuevos retos. Y el nivel de maestría o de final del juego, es decir, de mastery o endgame, es cuando ya estamos llegando hacia el final del juego, hacia el final del diseño de gamificación. Cuando llegamos a este nivel, estamos cerca del final. Y sin embargo, también es el más difícil de diseñar. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un juego lo suficientemente difícil como para que tenga un reto muy fuerte, pero no tanto que el nivel de reto sea tan grande que solamente les genere ansiedad a los jugadores. Entonces tenemos que lograr equilibrar para tener el mayor nivel de reto. Cuando llegamos al final del juego, puede ser el final del juego o puede ser que los sistemas hagamos que exploren otras acciones, pero tienen que ser ya las acciones de mayor reto. Cuando llegan ahí, tenemos que haber diseñado unos retos tan fuertes que sean complicados de lograr para que no lo puedan conseguir en uno de los anteriores bucles, ¿no? Que no estén en el nivel de incorporación o en el nivel de apuntalamiento y puedan hacerle frente, sino que tengan que haber llegado a cumplir todos los objetivos de nuestro juego antes de llegar ahí. Y por ello es tan difícil de diseñar, porque tenemos que hacer que sea lo suficientemente difícil como para que tengan que haber pasado por todos los niveles anteriores, pero no tan difícil como para que cuando estén en el punto de final del juego no lo puedan lograr. ¿Cómo diseñar un sistema gamificado? Para ello pueden asistir al curso que estamos lanzando desde Formación Continua en el diseñando sistemas de gamificación y estaremos viendo diferentes herramientas para implementarlo. ¿Qué herramientas estaremos viendo? Estaremos viendo, por ejemplo, Kahoot, estaremos viendo Quizzes, Quizlet, Socrative. Por ejemplo, también estaremos utilizando Classcraft, que nos permite gamificar de forma completa, al 100%, nuestras clases. Muchísimas gracias por su atención. Gracias por este espacio desarrollado. Bueno, los invitamos a hacer sus preguntas o comentarios en relación a lo desarrollado por Ander. Recuerden que están abiertas las inscripciones para este curso. En breve les estoy pasando también por interno en la página web donde ustedes podrán hallar mayor información del curso. Un momento. Hola Rodrigo, puedes abrir tu micrófono. Muchas gracias. En primer lugar, bueno, muy agradecido por el ponente, también por la organización. Mi consulta es si se puede o si hay experiencias exitosas de gamificación en redes sociales, ¿no? Quizás usando el Facebook, alguna de las redes sociales. Si nos podría comentar algo al respecto. Gracias. Sí, de hecho sí que se utiliza muchísimo la gamificación y en las redes sociales es uno de los lugares donde más se utiliza, ¿no? Un ejemplo de sistema gamificado que en principio no lo estaba es, por ejemplo, el sistema de Google Maps. Cuando nosotros estamos utilizando Google Maps y vamos empezando a buscar algo, por ejemplo, nos estamos moviendo de Lima, yo me voy de Lima a Arequipa, o me voy, no sé, o me voy a Madrid, y no conozco nada, ¿no? Entonces yo lo primero que puedo hacer es buscar restaurantes cerca de mí. Estos restaurantes van a tener puntuaciones que han ido dando las personas que están utilizando el mismo Google Maps. ¿Qué es lo que les motiva a las personas a utilizar el Google Maps? El sistema de recompensas que tiene el propio Google Maps. Este sistema de recompensas utiliza tanto las mecánicas como las dinámicas. Conforme nosotros vamos poniendo referencias en los distintos restaurantes, nos van dando más puntos y esos puntos además nos van permitiendo subir de nivel. Además, conforme vamos completando ciertos ciclos de trabajo, hemos hecho, por ejemplo, 10 clasificaciones, o hemos subido 20 fotos, o hemos estado en 20 restaurantes, o hemos hecho diferentes conjuntos de las actividades que ellos tienen marcados y ello nos va dando tanto puntos como recompensas específicas que nos van a hacer también que nosotros nos distingamos. El propio Google tiene diferentes sistemas de recompensas para los distintos participantes.
Hay otras aplicaciones como Foursquare, que de hecho Google Maps se ha copiado de Foursquare y Foursquare inclusive daba bonos de descuento a quienes estaban haciendo muchas calificaciones de distintos negocios, ¿no? Esto es un ejemplo de cómo gamificar algo tan a primera instancia no gamificable como el que la gente vaya poniendo notas a los distintos restaurantes, ¿no? También se puede utilizar en las propias campañas que nosotros vamos ejecutando. Nosotros podemos diseñar un sistema de gamificación en una campaña publicitaria de Facebook para lograr un mayor engagement, ¿no? Nosotros podremos estar diseñando que vayan participando de diferentes formas, tanto en nuestras redes sociales como en nuestra propia página web. Muchas gracias, Ander. ¿Alguien más desea realizar alguna pregunta o generar algún aporte con algún comentario? Buenas noches. Quisiera hacer una pregunta. Han dado varios ejemplos sobre cómo se puede aplicar la gamificación tanto para el comercio, bueno, la parte educativa también, ¿no? ¿Alguna idea de cómo se podría aplicar esto en el campo social, en el trabajo con comunidades, para el bienestar de la población? Es una pregunta compleja, ¿no? Porque en realidad habría que verlo, pero en primera instancia, claro que se puede. O sea, lo que tendríamos que estar diseñando, lo primero que tendríamos que tener claro es cuál es el objetivo que nosotros tenemos en mente, ¿no? ¿Qué es lo que queremos lograr con la implementación de la gamificación? Es decir, ¿qué es lo que querríamos lograr? Que las comunidades se impliquen en sí mismas. O sea, habría que verlo muy detalladamente, pero claro que sí se puede, ¿no? Lo primero que tendríamos que pensar es cuál es el objetivo que nosotros tenemos en mente. A partir de ahí tendríamos que empezar a pensar cuáles son las acciones que nosotros queremos que estas personas vayan a realizar, ¿no? Y a partir de esas acciones es que nosotros tenemos que empezar a vincular las acciones que nosotros tenemos en mente que queremos que realicen con elementos de los propios juegos, ¿no? O sea, tendríamos que ir vinculando a cada una de las acciones esperadas las mecánicas y las dinámicas del propio juego. Y a partir de ahí tendríamos que estar trabajando en ello para ver cómo lograr implementarlo. Muchas gracias. Otra pregunta, ¿hay algún prerequisito para llevar este curso? Esa pregunta es para ti, Vanessa. En realidad no hay ningún prerequisito. Bueno, básicamente sí es contar con un equipo que te pueda permitir interactuar durante la clase, tener el Zoom, habilitar el Zoom. Van a haber momentos lúdicos en los cuales vamos a tener los que van a tener participación en línea como parte del desarrollo del curso. Y por supuesto deben tener una noción básica, ¿verdad, Ander? En solo de uso del entorno de Windows, tal vez, ¿no? Sí, mi recomendación en cuanto idealmente, mi recomendación es que tengan una laptop o una computadora, ¿no? No hace falta que sea una computadora de última generación para nada porque no vamos a estar utilizando juegos pesados. Si no la tienen, se puede utilizar un celular, pero algunas de las herramientas de gamificación que vamos a estar utilizando no son tan adaptables para estos dispositivos, ¿no? Entonces sería un poquito más complicado el que puedan aprender a manejarlo. También les recomiendo que tengan una conectividad a Internet adecuada, de tal manera que puedan estar participando en la clase y siguiendo el hilo en todo momento, ¿no? Yo, idealmente, mi recomendación sería que tengan un celular y una computadora, pero eso ya depende de cada uno, ¿no? Se puede hacer con un solo dispositivo. Ok, muchas gracias. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Si no hay mayores preguntas o participaciones, pues damos por concluido este espacio. No sin antes volverlos a invitar a que puedan animarse y inscribirse en el curso. Va a dar inicio el 12 de abril al 9 de mayo. Es un curso que tiene una duración de 24 horas pedagógicas
va a darse los martes y jueves a través de Zoom, como ya habíamos mencionado, y para mayor información tienen el correo electrónico donde se les puede dar más detalles, y si quieren ver sobre los temas que se van a desarrollar, también pueden ingresar a la página web, la cual he compartido a través del chat, ¿no? Nuevamente, muchas gracias a cada uno de ustedes y gracias, Sander, por el tiempo compartido con todos nosotros.